Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 7 de octubre del 2024 y tenemos noticias muy importantes de último minuto. La primera es que Tadei frena a Norma Piña y es que ha metido un juicio en contra de ella en el Tribunal Electoral. Esto verdaderamente está muy interesante, un as que han sacado ahorita de manera inesperada. Vamos a hablar también sobre un nuevo video que se está viralizando de Laura Zapata, en donde justifica agresiones violentas en contra de Morena. Sí, por increíble que parezca. Y tenemos que hablar y más detalles sobre los nuevos programas sociales de Claudia Sheinbaum, en particular el programa de becas para estudiantes de secundaria. Más detalles y también lo que dijo Mario Delgado sobre Claudia Sheinbaum hace unos días. Vamos a arrancar. El día de hoy se viraliza esto que ya habíamos comentado hace unos días, pero ya se volvió formal, que el INE, o sea, Tadei, ha demandado a Piña para que frene las suspensiones por la reforma judicial. Esto es interesante. Demanda INE a Tribunal Electoral frenar a Norma Piña. ¿Cómo la ven? Y esto es interesante, lo habíamos comentado, cuál era el viernes pasado, el as, en donde lo que quieren hacer, sí, la Suprema Corte y los jueces de distrito están todos entregados para frenar la reforma judicial. Pues vamos a habilitar otro tribunal que tiene la misma jerarquía que la Suprema Corte, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y con ese tribunal vamos a frenar a la Suprema Corte. Y eso es lo que empezaron a hacer. El INE demandó al Tribunal Electoral frenar las suspensiones que están emitiendo juzgados de distrito en un intento por parar la organización de la elección del Poder Judicial. A través de un juicio electoral, que esto es interesante, el INE de Tadei advierte que los jueces no tienen competencia para suspender actos de naturaleza electoral, como claramente lo establece la Constitución. Además de que dichas suspensiones están obstaculizando su función. ¿Qué dice el INE? Las autoridades responsables carecen de competencia para pronunciarse sobre las normas generales y actos de contenido materialmente electoral, al tiempo que dichos mandamientos y sus efectos constituyen una invasión de atribuciones constitucionalmente conferidas a la Suprema Corte y a las salas del Tribunal Electoral, y están encaminados a la obstaculización de la función estatal para organizar las elecciones conferidas al INE. Porque también lo que quieren hacer los jueces de distrito es frenarlo en los estados. Están haciendo amparos y suspensiones, pero a todo lo que se pueda. De las 71 suspensiones o amparos que han emitido jueces, el organismo electoral había recibido 25 notificaciones donde se les demanda que de 24 a 48 horas frenen el proceso electoral de manera inmediata. En todos los documentos que han llegado a la oficialidad de partes, la petición es la suspensión inmediata de las elecciones. Y en la mayoría de estas advierten que de no atender la suspensión habrá sanciones. Demandan o están amenazando los jueces a los consejeros electorales de 3 a 9 años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. O sea, de esta manera tan fuerte están actuando los jueces y las amenazas hacia los consejeros electorales. Que quede claro, hacia ellos, ¿no? Al margen de lo que están haciendo el Poder Legislativo y Ejecutivo. Y entonces lo que se le solicita al INE es lo siguiente: tener por presentada y acordar favorablemente la solicitud de medida de protección provisional a la continuidad de las actividades inherentes a la organización del proceso extraordinario 2024-2025 y tener por presentada la solicitud de acción declarativa, decretar su procedencia y en consecuencia se determinen los efectos, esto es importante, determinen los efectos que deparará el sentido de su resolución hacia terceros y hacia otras autoridades u órganos que integran los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de la federación o de las entidades federativas. Esto es interesante. Se le está pidiendo al INE que la Sala Superior determine y blinde no solo al INE, sino también al Poder Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial y a los estados. Que diga el Tribunal Electoral, no pueden hacer absolutamente nada para frenar. No hay amparo que valga, no hay tampoco resolución de la Suprema Corte que valga, no se puede frenar. Y este es súper interesante, ¿no? Entonces, porque están elevando al mismo rango que la Suprema Corte, ¿no? Repito, el Tribunal Electoral
tiene la misma jerarquía que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No, la Suprema Corte no está arriba que el Tribunal Electoral. Que quede claro, están en la misma jerarquía. Son dos poderes judiciales independientes que hasta ahora habían mantenido separación, pero ahora la 4T los va a mezclar. Y la verdad es que se va a poner interesante. Ahora es interesante a quién se la dieron. Ahí es donde las cosas podrían fracasar. Esto se lo dieron a Felipe de la Mata. Y Felipe de la Mata ya se declaró en contra de la reforma al Poder Judicial. Entonces hay que ver qué va a suceder ahí, ¿no? La verdad es que de todos modos puede él declararse en contra. Aún así, es una distinta composición en el Tribunal Electoral. Y bueno, también lo cierto es que ya el Tribunal Electoral hace algunos meses recibió también un amparo en contra de ellos, de un juez de distrito, que les ordenaba y obligaba a nombrar magistrados, y el Tribunal Electoral, hay que recordar cómo respondió, ¿no? Se enojó, lo demandaron penalmente al juez, dijeron que no iban a acatar la resolución, e incluso este juez se tuvo que echar para atrás, o sea, ya lo hicieron. Incluso fue la primera vez que se desacató una orden, fue el Tribunal Electoral. Y ahora estamos viendo que sucede lo mismo con el INE, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. Yo creo que va a agarrar así. Entonces, ahí está muy interesante la situación. En medio de todo esto, el día de hoy se está realizando un video de Laura Zapata. Un video en donde normaliza, incluso justifica, escuchen bien ustedes, la violencia física contra Yunes y contra los que se puedan. De manera terrible, no me sorprende esta señora totalmente deschavetada, pero bueno, esto sí lo dice y vamos a ver lo que comenta la hermana de Thalía, que finalmente la hermana fracasada de Thalía. Vamos a colgar, y dije, puta, sí, cabrón, vamos a colgarlo a este desgraciado, el que se venda. No, estamos en un momento crucial. Pero ojo, de Laura, México, ojo, Laura, las amenazas y que digan tu familia se muere si no votas por acá, también, ¿qué pedo? ¿Qué haces ahí, güey? No, mi amor, no. Las intimidaciones. Entonces, ¿para qué chingados te metes a la política? O sea, si te van a intimidar. ¿Crees esto cuando pase y ya sucedió? Te lo pregunto antes. ¿Crees que alguien se vaya en la Cámara de Senadores se va a aprobar? Espero que no. Porque necesita un voto. Espero que no, porque es una ¿Y si se fue? aberración. Yo lo que quisiera y lo que me encantaría es que la magistrada Piña tome el poder de la presidenta. De uno de los poderes de México, porque son tres. Es que yo desde que nací sé que es ejecutivo, legislativo, judicial. Ajá, bueno, entonces el ejecutivo se ha metido a la bolsa al legislativo, al que legisla, al que hace las leyes, al que está encabezado por esta vendida. Y nos queda el judicial por el que van, al que persigue. La magistrada Piña podría y tiene la capacidad de mandar al diablo y de dimitirle el poder a Andrés Manuel ¿Y por qué no lo hace? López Obrador. No sé, lo tiene que hacer. Obviamente esto fue antes de que se aprobara la reforma judicial, pero ya con Claudia Sheinbaum como presidenta electa, Obrador en los últimos días de gobierno. Porque la ley, si quieres te lo leo. ¿Quieres que No, te lo lea? pero estamos chupando, tranquilo. No, cabrón. No, espérate, dame más vino. No, porque yo te puedo decir. Espérame, Laura Zapata. ¿Cuáles artículos Relájate. son? No. No, güey. Relájate es lo mismo que aflójate. No. Ájale, estuvo más fuerte de lo que acaba de decir. ¡Vino con hielo! Oye, preciosa, espérame. Ella puede decirle al presidente, usted, yo le quito el puesto de ser el presidente. Que yo sepa, ella, es el nivel del presidente, es el nivel de los tres. ¿Qué está diciendo? ¿Que Piña puede quitar al presidente o la presidenta? La Suprema Corte. Son tres, el mismo nivel. El mismo nivel. La magistrada Piña podría decirle a Andrés Manuel López Obrador, usted ya no es presidente de la República Mexicana y ella puede tomar el puesto de la presidencia de la República. Ojalá que lo haga. ¿Cómo puede decir eso, Laura Zapata? Digo, ya decir golpe de Estado es lo mínimo, imagínense. Ojalá que lo haga. ¿Tiene las agallas? Claro que tiene las agallas, mira cómo estamos. No, la personalidad la tiene esa señora para hacerlo. No, las agallas, la personalidad y la capacidad, muchísimo más que. ¿La conoces? No la conozco, pero la conozco a través de lo que ha hecho, a través de. ¿Se ve que es dura? No, pues se ve que es una chingona. Todo el mundo dice que es muy mala política. Al final fue por ella, es por ella que hay una reforma al Poder Judicial. Yo lo voy a repetir, nunca estuvo en el plan de López Obrador, ni en el de Claudia Sheinbaum al inicio, nunca estuvo una reforma al Poder Judicial. Es más, ya se había hecho una reforma al Poder Judicial, la lideró Arturo Saldívar, una reforma como la que querían los ministros y jueces, una reforma interna, una reforma muy light, en donde se buscaba combatir el nepotismo y no sé qué tanta cosa, pero
una reforma de ellos. Se aprobó con Arturo Saldívar. El problema de todo esto es que no dejan que Arturo Saldívar permanezca 2 años más como presidente de la Corte. La verdad es que cuántos dolores de cabeza se hubieran ahorrado. Llega Norma Piña, y Norma Piña, como su total incapacidad e ineptitud política, una tremenda arrogancia y su alianza con los poderes como Alito, personajes tremendos, empieza finalmente a faltar el respeto a López Obrador, a no pararse, ¿se acuerdan? En el día del aniversario de la Constitución. Y empieza a, junto con otros ministros, a hacer una especie de facción prianista clara y evidente en la Suprema Corte, tumbar todas las leyes que aprobaba el Poder Ejecutivo, Morena y López Obrador. Llegan al extremo de que a pesar de que les pedía, miren, ¿saben qué? No hay problema, dijo Obrador, nada más dejo la Guardia Nacional al mando militar, no hay bronca, que esa era lo que querían. Lo tumban y eso fue lo que dice Obrador. Yo con esto no se puede. Y empieza con el plan C. También la cuestión electoral. Porque lo tumban ahí con una totalmente facción del PRIAN. Y ahí es donde se toma la decisión, o bueno, sí, de intentar ganar la mayoría calificada para hacer una completa, absoluta reforma del Poder Judicial. Es por ella. Por Norma Piña. La que dice Laura Zapata que es una valiente que debería tumbar al presidente Obrador, a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella es la responsable. En serio, es ella. Si hubiera quedado Arturo Saldívar, hubiera nombrado a otro. Que hubiera jalado un poquito nada más con Obrador. No hubiera pasado nada, seguirán con sus privilegios, con sus supersueldos, con todo esto, y finalmente se iba a seguir renovando la Corte como estaba planeado. Pero no, eso es lo que quisieron. Repito, fue Norma Piña. Y la conocemos por sus chats. Es una personaje total, absolutamente incapaz de ejercer el poder. Bueno, pero también Laura Zapata, imagínense. Bueno, otro tema. Hace unos días, y no hablamos, vamos a empezar a tocar también temas, cuestiones de programas sociales. Se informó la nueva beca universal para estudiantes. Rita Cetina Gutiérrez. A partir del 2025, todos los estudiantes de secundaria, que esto es importante, recibirán este apoyo. El monto bimestral será de 1,900 pesos por familia, más 700 pesos por cada estudiante adicional. Así que, por ejemplo, si tienen un niño en secundaria, bueno, ya es adolescente, van a recibir 1,900, pero si tienen 2 van a recibir 2,600, y si tienen 3, etcétera, ¿no? Se van a sumar finalmente esos apoyos bimestrales. Del 14 de octubre, que arranca en una semana más, al 17 de enero, van a ir a todas las escuelas secundarias del país para informar a madres y padres de familias. Y bueno, al final, ahí están los requisitos. Este programa tiene, creo que, un presupuesto de como 70,000 millones de pesos. Es una buena lana. Que, bueno, se van a dar. Y con esto van a estar ya becados todos los estudiantes del país. Eso es importante. Ya de primaria, de secundaria y de bachillerato. Que el titular de educación, Mario Delgado, estuvo también en Tizayuca, en Hidalgo, donde, por cierto, van a inaugurar planteles de educación superior. Pero también dijo algo muy interesante que vale la pena destacar. Que Claudia Sheinbaum, y es que al final ella es académica y es la única científica mujer en el poder en estos momentos. ¿Sabían ustedes que la doctora Claudia Sheinbaum es la única presidenta científica en todo el mundo? Para que vean el privilegio que tenemos, el lujo que tenemos de presidenta. ¿Qué razón tenía nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dijo que era lo mejor que le podía pasar a México? Lo estamos comprobando. Es un honor estar con Claudia hoy. Muy importante, tiene razón Mario Delgado. Al final, una mujer científica en el poder fue Angela Merkel. También ella era física, creo. Y tuvo un espléndido gobierno. Por varios años, 14 años en el poder como canciller alemán. Pero espléndido. La verdad es que Alemania se convirtió en una superpotencia económica europea
Y por ejemplo, con los rusos, jaló con los rusos. A pesar de que había gente que no quería Estados Unidos como siempre, Ucrania, todo, ella sí jaló con los rusos y le fue muy bien. Llega finalmente un conservador como Olaf Scholz, más tirado a los gringos y todo el relajo que se armó. Pero fue por ella. Ella, entre todo, mantuvo en esta idea de, bueno, pensar más para su país que en los intereses occidentales estadounidenses. Y eso es importante. Y bueno, ahora tenemos una presidenta similar a Angela Merkel. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.